Ahora va a hablar, le doy la palabra a Rodolfo Porrini. Creo que habría que sacar... Dejemos de compartir. Sí, deja de compartir. Va Dejo a de hablar compartir. Rodolfo Porrini, que es docente libre del Instituto de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Tiene la licenciatura ahí y la maestría también de Estudios Latinoamericanos. Trabajó más de 30 años en total en el Departamento de Historia del Uruguay y en Historia Americana. Es doctorado en Historia por la UBA. Bibliografía, La nueva clase trabajadora uruguaya y Montevideo, Ciudad Obrera. El tiempo libre desde las izquierdas. Y hace 20 años que participa en tareas de formación de historia sindical y da clase a miembros de la clase trabajadora o a dirigentes de sindicatos del PCNT en el Instituto Cuesta Duarte y en otros sindicatos. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por haber accedido a participar acá y te damos la palabra. Yo estoy tratando de... Estás muteado. Ahí, muteado. Bueno, perdón, arranco de vuelta. Muchas gracias por la invitación al grupo. Y quería hacer una aclaración. Lo último que dijiste, Marisa, yo creo que lo puse en pasado, o sea, que participé en formación y eso, pero bueno, está, porque no es lo mismo, no estoy en el Cuesta Duarte, o sea, digo, el historiador tiene eso. Y una de las primeras cosas que quería decir era que, bueno, que me interesa colaborar en esta discusión y discutir como historiador. Me interesó algunas de las pistas dejadas en el dossier de la revista Encuentros Latinoamericanos. Por ejemplo, estoy de acuerdo, coincido con estudiar, con conocer la recepción. Por otro lado, sostengo también que hay que estudiar lo que yo llamo las creaciones desde abajo, haciendo hincapié en ese desde, aunque estas creaciones no son incontaminadas. He investigado algunas y veo como un problema, en todo caso, ver qué factores intervienen, qué factores inciden en estas creaciones desde abajo. Después lo otro que también me sugirió la lectura de la introducción a ese dossier, es la importancia de contrastar autores, en mi caso no los que citan ellos, con las investigaciones empíricas o teóricas. Los que yo me referencio serían Edward Palmer Thompson, Antonio Gramsci, Richard Hogarth, y más para acá Mirta Saida Lobato. No es que no haya leído otras cosas, sino que como que me interesan particularmente, y contrastar algunas de sus ideas con sus investigaciones profundas, ¿no? Bueno, y ahora voy a responder las preguntas, que son todas esas ordenadamente. Lo primero es el qué estudiar. Y voy a hablar de lo que yo estudié y de lo que estoy estudiando. La vida asociativa de los trabajadores, ya fueran en sociedades de resistencia o en sindicatos. Por supuesto que hubo otras muchas más. Y fundamentalmente en el medio urbano, Montevideo, en la primera mitad del siglo XX. Ese es el tramo que, una parte de este estudio que tiene que ver con la vida asociativa, que expresa, digamos, distintos ámbitos particulares, distintos periodos, donde se ven, digamos, ideas, prácticas, aportes a la sociedad y a la política, y también trabajadores con diversos perfiles y contactos con el mundo popular. Por eso digo, mis estudios fueron más hacia lo obrero, trabajador, con diversos contactos con el mundo popular. Por ejemplo, si pensamos en el 900, a comienzos de las primeras décadas del siglo XX, se usa el concepto sectores populares, sobre todo en la historiografía que más aprofundizó en el tema, como Barrán y Nahum, o incluso Universindo Rodríguez Díaz, que los sectores populares se llama el título, aunque a veces deslizan el uso también de clases populares, como así lo hace también, aunque no tiene la misma profundidad de investigación porque no es historiador, el sociólogo Jerónimo de Sierra, usa clases populares. Si salto un poquito y me voy a mediados del siglo XX, o a los años 40 y 50,
tanto a nivel de los barrios, en particular las barriadas obreras que se fueron gestando al calor de la existencia, del nacimiento de una nueva clase trabajadora, se da el encuentro de las clases populares, es decir, trabajadores y otros integrantes del mundo popular, en clubes sociales, clubes de inmigrantes, en las ferias, la feria de consumo, ¿no?, de frutas y verduras, en las iglesias, no solamente católicas, ya habían iglesias de otro tipo, en Montevideo, como las metodistas. También, más bien serían estos los varones mayoritariamente, en los bares y en la mayoría de los clubes deportivos, aunque había clubes, había instancias como comisiones de fomento donde había una participación de hombres y de mujeres. Más adelante, desde los 60 para adelante, los nuevos lindes de las barriadas obreras con el crecimiento de los cantegriles, el caso, digamos, un poco de lo que estamos estudiando con un equipo ahora, el Cerro, ¿no? Es el Cerro Norte, el Casabó, y otras barriadas, digamos, de lo que antes era el casco del Cerro, pero es un cerro ampliado, y donde también actúan los sindicatos, y donde en esos sindicatos también participan diversos tipos de asalariados, ¿no? Algunos de ellos cercanos al mundo popular. Estoy pensando, si me voy un poquito para atrás, en los canillitas, ¿no?, que eran varones, pero muy pequeños, jovencitos, ¿no?, y que estaban muy vinculados a ese mundo popular. Bueno, esto yo lo estudié, algunos aspectos de esto, en ese libro que se llama La nueva clase trabajadora uruguaya. Un segundo tema para estudiar, el tiempo libre, y siempre lo pongo, aunque en el libro no salió así, entre comillas, el tiempo libre de los trabajadores. Es decir, aquello que es el tiempo de no trabajo y que tampoco es el tiempo del sueño, del descanso en el sentido del sueño, ¿no? Es un tiempo libre que depende de muchas cosas, del proceso de los trabajos que se hagan, también la idea de tiempo libre en relación digamos, a los aspectos culturales, podemos mirarlo desde una mirada más cultural restringida, a lo artístico, a lo estético, o a una mirada cultural más amplia, ¿no?, donde se reflejan distintos aspectos de la vida entre los amigos y amigas, en la casa, en los clubes, en el barrio, en las militancias, y también teniendo en cuenta este aspecto temporal, según la coyuntura, si se es hombre o se es mujer, digo, allí entra, digamos, cuál es el tiempo libre para el hombre, cuál es el tiempo libre para la mujer, y así podríamos seguir también con otros aspectos que no han sido tan considerados y que también son importantes. Considerar la edad, si es niño, si es joven, si es anciano, si es inmigrante, ¿no?, si es inmigrante pero de los años 20 y 30, o sea, es inmigrante de los 2000, aunque no me quiero meter por los 2000, si es afro, si es asalariado pobre, y no tiene escuela, o tiene tercer año de escuela. Entonces hay todos esos aspectos que tienen que ver con género, clase, edad, cultura de origen. Lo que yo traté de investigar en relación al tiempo libre tenía que ver con el interés de lo urbano, particularmente Montevideo, y las clases populares y medias, en el sentido de que mi perspectiva partía no tanto del estudio de las clases populares y medias, sino de cómo las izquierdas internacionales, anarquistas, socialistas y comunistas, veían ese mundo al que buscaban atraer, ese mundo de clases, de sectores, de ámbitos. Entonces, allí pude tratar de conocer cómo miraron la cultura popular y de las clases populares, y qué actividades hicieron para atraerlas, ¿no? Veladas, picnic, deportes, ateneos, bibliotecas. Por ejemplo, la Federación Roja del Deporte de los comunistas intentó en los años 20 y comienzo de los 30 ser alternativa al fútbol oficial, no solamente profesional, que arranca en el 32, sino alternativa. En pleno juego del Mundial de Fútbol, ellos competían con sus propias divisionales de fútbol. Otro punto es también cómo fueron recepcionadas por estos sectores esta propuesta de las izquierdas, cuántos se acercaron a las actividades. Eran grupos pequeños, que no pasaban de centenares en algunos casos, en algunos casos miles, ya cuando tenían una incidencia a nivel de lo que pueden ser las actividades sindicales, pero en este tipo de actividades en el tiempo libre, como las veladas y los picnics, estamos hablando de cientos, y en algún caso cercanos al millar.
Bueno, esto también yo lo he estudiado en una investigación que fue la tesis de doctorado, y está en ese libro que se llama Montevideo, Ciudad Obrera, el tiempo libre desde las izquierdas 1920-1950. Ese es el periodo que yo estudié, con algunas de sus prácticas. Otro tema es la comunidad obrera. Es decir, una comunidad obrera en tiempos de crisis como el Cerro contiene el obrero, pero también el trabajador en sentido amplio, el trabajador y la trabajadora en sentido amplio, y lo popular barrial. Esto es un proyecto que en parte ya hemos terminado, digamos que abarca el periodo del 57 al 73, y otro que está solapado, que ya comenzó en abril de este año, que arranca en el 69 y va hasta 1980, es otro tema que me parece que por supuesto que no me da para fundamentar, porque no se trata de eso, sino que decir qué temas. Y el último, que apenas he comenzado de agosto de 2020, que le llamo Ganando las calles de los montevideanos en el tiempo libre, conociendo las comparsas de candombe, ciertas comparsas de candombe con algunas particularidades. Y arrancaría, estoy comenzando, delimitando un poco, el territorio sería la zona de Palermo, Parque Rodó, Cordón, y algunos tipos de comparsas como por ejemplo la Melaza, que surge en 2005, pero otra que surge ahora, hace muy poquito, como Fermina Candombe, u otra que surgió ya hace varios años, hacia el 2014, 2013, que se llama La Casita, ¿no? Que no tienen interés en competir. Bueno, esos son ese tipo de temas que me parece donde hay diversidades sociales, de género, étnicas, pero que también expresan cambios sociales, culturales, y que además tienen mucho que ver también con los procesos políticos. Yo no sé qué pasará de aquí en adelante, no solo con la pandemia, sino con los procesos políticos de ganar las calles que se ha dado desde esos años 2000, ¿no? En relación, por ejemplo, al periodo previo o incluso al periodo de la última dictadura. ¿A quiénes estudiar? Bueno, yo me pregunté sobre temáticas que tenían que ver con el mundo del trabajo, en particular asalariado. No consideré el ámbito empresarial ni estatal en relación al mundo del trabajo, por eso digo asalariado, y tampoco consideré antes, ahora sí, lo estamos teniendo en cuenta, el género, la raza, la edad. Es decir, preocuparnos de si son jóvenes, preocuparnos si son hombres o mujeres, o si son afro, o son blancos, o son migrantes de tal región. Por otra parte, muy conectadas la gente, los participantes de izquierdas, anarquistas, socialistas y comunistas, que estudié para ese tramo de 1920 a 1950, con ese ojo, con ese enfoque del tiempo libre, también tienen un intento de mirada del mundo del trabajo y las culturas trabajadoras. Podríamos pensar si son culturas o subculturas de izquierda, ¿no? Y que también tienen componentes sociales populares y trabajadores, aunque hay algunos también de esas izquierdas que son de otros sectores sociales. También si pensamos en quienes trabajan y realizan las tareas del hogar, la mayoría han sido y son mujeres de diversas edades, aunque también además pueden realizar tareas asalariadas en el hogar, o sea, que trabajar, digamos, dentro del hogar para alguien que les paga, ¿no? Además de, por supuesto, salir y tener un trabajo formal. Entonces allí también la pregunta sería cuál es su tiempo libre, ¿no? Además de las tareas del hogar, las tareas que realiza para que le pagan, y en todo caso también puede ser que trabaje afuera. Lo podría repetir este mismo esquema de tema, los niños que trabajan, ¿no? Los que trabajan en los hogares, los que trabajan en las calles, los que trabajan en el mercado formal que los acepta, ¿no? Y muchas de las personas que yo entrevisté para la investigación de la nueva clase trabajadora empezaban a trabajar en los frigoríficos a los 12, 13 años, ¿no? Hay límites, ¿no? Digo, que pone la OIT y la propia legislación nacional, pero bueno, esa es la realidad. Y también cuál es el tiempo de juego, de recreación, e incluso del consumo y del uso de estos niños. Recuerdo ahora, hace poquito, en un encuentro que organizó el ISEF, el tema, digamos, de cómo era visto un estudio sobre las infancias por una uruguaya, Susana Sosensky, del Colegio de México,
donde también planteaba cómo eran estos niños, esta infancia, en ese aspecto. Bueno, ¿cómo estudiarlos? Bueno, esto es propio de la investigación histórica, tomando o creando herramientas conceptuales, que para mi caso son clase, cultura, tiempo libre, comunidad obrera. No las voy a tratar de definir, aparte no es el objeto de este panel, pero sí formular preguntas e hipótesis, y acá largo, por ejemplo, en relación a la cultura de los trabajadores en la comunidad obrera, si es una cultura de abajo o desde abajo, ¿no? Que parece algo sencillo, que esa de o desde nos implique, y me parece que digo, allí hay esto que decía hoy al principio, ¿no? ¿Qué factores inciden en que, por ejemplo, la cooperativa de consumo del frigorífico nacional, si nace desde abajo o está también influida por militantes políticos, militantes cooperativos, ¿no? Digo, hay una serie de cuestiones, pero lo cierto es que, o la cooperativa libre Cerro La Teja, ¿no? Que también se dio en esos años 50, y bueno, y también hay sectores libertarios que participan, pero también hay trabajadores, también hay algo que funciona, porque también creo que es una creación desde abajo. También es importante precisar el tramo temporal a estudiar. Bueno, en los planteos de Rosario vemos que hay estudios en el 2002, en el 2009, los libros son publicados después, ¿no? Actualmente, o más recientemente, y bueno, ya son historia incluso, ¿no? Digo, para poder estudiar ese tramo, ¿no? Lo del consumo cultural de diversos sectores sociales, pero me parece que aquí yo en los distintos investigaciones que hice, tomé del 30 al 38, no la mencioné, del 30 al 50, la nueva clase trabajadora, del 20 al 50, el tiempo libre de las izquierdas, y del 57 al 80, el análisis de una comunidad obrera en crisis y sus transformaciones en una comunidad barrial, con identidad fuerte, pero ya no es la comunidad obrera. En todos estos cortes tenía que ver lo político, a veces lo social, lo cultural, y a veces todo junto. Por otra parte, esto ocurre en territorios que ya sean fábricas, calles, plazas, cines, también en el hogar. Podríamos pensar en una unidad más grande, muchas veces es un engaño, ¿no? Hablar de la dimensión país. Muchas veces hablamos del Uruguay y en realidad nos estamos refiriendo o a Paysandú, o a Montevideo, o incluso a algún lugar de Montevideo que nos parece. Y por otro lado, hay sectores, hay investigadores, digo, que han tomado el medio rural, pero también el medio rural es muy complejo, muy vasto, muy distinto, y bueno, puede ser, bueno, Yamandú González hizo un intento de estudiar los distintos sectores, los arroceros, los peones de tambo, etc., los cañeros. Pero también ese marco, mundo, región, país, puede ir a hacer un estudio mucho más pequeño, más microscópico, donde se cuentan las cuadras y las esquinas, o el estudio de un café, o como estoy tratando de hacer, un barrio y determinado recorrido. Estas tres comparsas que mencioné están en un espacio de 7 u 8 manzanas, ¿no? Muy cerquita de donde vivo, además. Además, según el objeto de estudio, la metodología. En un caso, una mirada macro de cambios sociodemográficos, como fue el de la nueva clase trabajadora, y de los comportamientos asociativos y de lucha. En el caso de los 40 se llamaron sindicatos, en otra época se llamaron distinto. En un segundo lugar, también para esa investigación, una mirada micro. Estudié un conflicto que duró 4 días, del 26 al 30-31 de enero, el conflicto de los frigoríficos en el Cerro, en 1943. En tercer lugar, experiencias personales. Hay algo así como semblanzas, pinceladas de personas que estuvieron en estos procesos, pero que también elegí como para dar otro nivel del análisis, ¿no? Por ejemplo, la migrante interna, que fue primero empleada doméstica, luego obrera textil, luego sindicalista, luego socialista, que fue Delia Maldonado, o el migrante vasco, que trabajó de peón, que fue comunista, que fue dirigente de una central trabajadora, la CGTU, que fue diputado, que fue expulsado por trotskista, aunque no lo era, a inicios de los 40, José Lazarraga. Por ejemplo, fueron dos, entre otros, que también desarrollé, Leopoldo Sala y Isabel Fernández.
que era gallega, y Leopoldo Sala era vasco, eran los padres de Lucía Sala. Bueno, en cuarto punto, voy en 18 minutos, no sé si me va a alcanzar. ¿Por qué? Yo creo que depende de la relevancia asignada al objeto de estudio, sea lo popular o lo trabajador, y creo que importa estudiarlos porque ambienta sujetos sociales que toman acciones en determinados momentos o coyunturas, o también en la cotidianeidad, porque nuestro estudio del Cerro tiene mucho que ver con el estudio de la cotidianeidad, y que permiten pensar en el cambio social, porque a pesar de que parece que no pasa nada, pasan muchas cosas y cambian. No sé, en dictadura pasaron muchas cosas, y no solo en los revolucionarios 60. Pero por otro lado, además de permitir pensar el cambio social, también permite pensar estos sectores en la conservación social. También son objetos, también participan, también son activos en la conservación social. En mi opinión, debe ser, para poner ese porqué, ese conocimiento en poder de los sujetos sociales de la transformación social. Y voy a pasar al para qué, porque no me va el tiempo, ya voy 19 minutos y medio. Creo que es para encontrar zonas difusas, por ejemplo, una categoría que me había sugerido Mirta Zaida Lobato, obrero popular, porque recuerdo que Daniel Libovich también, que estuvo en el comienzo de la discusión de mi proyecto de tesis, cuando estaba por empezar la tesis, hablaban de que no pensara en esa clase obrera industrial como la habían estudiado Thompson, que bueno, que era más artesanal, más bien, y más bien Hoffman, que es desde mediados del siglo XIX en adelante, hasta las primeras décadas del siglo XX, o lo barrial popular, ¿no? Donde es el barrio, pero es lo popular, o también aspectos de género y de etnia, que también, si los cruzamos en esa interseccionalidad, que bueno, que está muy enunciada, pero es difícil, pero hay que hacerlo, ¿no? Hibridizadas, ¿no? Me da la impresión de que hay que encontrar esas zonas difusas, además de espacios e identidades, algunos que pueden ser definidos como cultura popular, otros como cultura obrera, ¿no? Yo inicialmente mi tesis era cultura obrera, culturas obreras, ¿no? Pero donde ocurren intercambios, prestaciones, mezclas, cambios. Y sobre todo me interesa esto de los cambios, y por eso, para ver los cambios, precisamos tener un cierto tiempo, por eso tomé 3 décadas, en algún caso 2 décadas en otro, qué factores, qué acciones y comportamientos, y qué referentes de esos cambios. Porque, por ejemplo, ¿por qué declinaron las veladas y los picnics? ¿Por el auge del cine y la radio? ¿Por el gusto por ir a ver el fútbol espectáculo y prácticas deportivas diversas? ¿Por cambios sociodemográficos y etarios, la conformación de esos nuevos participantes, públicos, etcétera? ¿Por el género, según los momentos? Es decir, yo creo que tanto en la tesis de maestría, en la nueva clase trabajadora, como en el otro estudio, trato de tratar de explicar por qué esos cambios y por qué también las izquierdas fueron cambiando. Para conocer cómo se formaron esos sujetos sociales y políticos, en qué condiciones socioeconómicas, estatales e ideológicas, que buscaron resistir, confrontar el sistema o forma de dominación o construir otro. Yo estudié esto, las izquierdas, por eso hablo de esto de construir otro sistema. En conjunto, tanto en condiciones del bienestar uruguayo, ¿no? de esos años que yo estudié, de los años de mediados de los 30, los 40, hasta mediados de los 50, o en situaciones de crisis económico-social, que fueron los 30, ¿no? Fines de los 20, comienzos de los 30, fines de los 50 y los 60, ¿no? O en los periodos de autoritarismos y dictadura, me da la impresión de que sumando todos esos aspectos me da una imagen de lo que fue gran parte del siglo XX, de 1920 a 1980, donde lo que me interesa, el para qué, es esos sujetos y esas experiencias, la clase trabajadora emergiendo, ¿no? Se puede, según Thompson, uno puede estar de acuerdo o no, pero se puede demostrar que existió en ciertos momentos. No existe siempre clase trabajadora, pero existe en ciertos momentos. Izquierdas internacionales que actuaron, que demostraron que tenían un proyecto, un programa, una idea de transformación y prácticas que proponían a la gente, pero también hay aspectos que tienen que ver con esto de esas mezclas, con la cultura obrero-popular,
y la cultura trabajadora y la identidad barrial, que es un poco lo que también estamos viendo en esos cambios de esa cosa tan fuerte que era esos frigoríficos, ese mundo del trabajo tan firme, con una estructura que en los años 80 va cambiando. Bueno, me pasé un poquito, 3 minutos, disculpen. Era esto un poco tratando de responder a las preguntas.